Listo. Muy bien, mis hermanos, nuestra reunión de este viernes. Permítanme compartirles brevemente a quienes en esta ocasión nos acompañan como nuestros ponentes en las charlas que tenemos durante este tiempo. Primero, quiero que ustedes estén conociendo y recordando a nuestro hermano el pastor Alfredo Niño Velasco. Él nos va a hablar de la predicación como legado de don Rolando. Él es pastor en la Iglesia Cristiana Bautista Eliasim de Matamoros, Tamaulipas. Está casado con Noemí, quien lo acompaña en esta fotografía también. Noemí Espinosa. Tiene 2 hijos, Samuel Dietrich, quien es músico y sirve en su iglesia, y también Alfredo Javier, quien es pastor en Bronzeville. 2 nietos y 2 nietas. Es sociólogo y psicólogo clínico, tiene maestría en teología y candidato al doctorado en ministerios pastorales. Les pido a todos los que van entrando que cierren sus micrófonos, por favor. Muy bien, continuamos. Nuestro hermano el pastor Sergio Ulloa Castellanos, él nos va a compartir esta noche Adoración en Apocalipsis. Él es pastor, docente, consejero, es conferencista también internacional, especialista en teología pastoral, temas que ofrecen respuestas bíblico-teológicas a las encrucijadas de los tiempos actuales y a los desafíos del diario vivir. Él es licenciado en filosofía por la UNAM, tiene maestría y doctorado en el Seminario Teológico Bautista del Norte, en Chicago. Es especialista en logoterapia y fue director de la Comunidad Teológica de México por cerca de 20 años. Actualmente es profesor en el Instituto de Consejería Cristiana y en un seminario, y cofundador y docente del Instituto de Fe y Psicología. Ha pastoreado la Iglesia Bautista Jerusalén por más de 40 años, casado con Pat Contreras por casi 40 años, y ellos son padres de Alonso, casado con Sharon, y Emilio, casado con Diana. Muy bien. Nuestra hermana Pat Contreras de Ulloa, ella nos va a hablar de la psicología pastoral de don Rolando. Ella es una sierva de Jesucristo, trabaja y sirve al Señor como pastora, consejera, psicoterapeuta, docente y conferencista también internacional. Ha pastoreado junto a su esposo, el doctor Sergio Ulloa Castellanos, por 40 años, así como desarrollan juntos un ministerio educativo como cofundadores y docentes del Instituto Fe y Psicología al servicio de los creyentes y las comunidades de fe. También profesora adjunta de la maestría en estudios latinos del Seminario Palmer y del Instituto de Consejería Cristiana en Carolina del Norte, Estados Unidos. Ella es licenciada en Psicología Clínica de la Iberoamericana y tiene especialidad en terapia de pareja, así como maestría y doctorado en el área de consejería pastoral en seminarios de Estados Unidos. Nuestro hermano querido Carlos Martínez García, él es pastor de una comunidad anabautista menonita. Es secretario de publicaciones de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Es investigador del Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano. Es articulista de La Jornada y la revista Protestante Digital. Sus 2 libros más recientes, Casiodoro de Reina, traductor de la Biblia del Oso, publicada en 1569, y la segunda edición de Albores del Protestantismo Mexicano en el siglo XIX. Dice Carlos que no es autodidacta, sino multididacta, porque mediante la lectura cotidiana es instruido por muchos autores y autoras,
y prefiere ser presentado como un lector que escribe. También esta noche tenemos la participación de nuestra hermana querida Nora Herrera Olivieri. Ella es médico cirujano, gerontóloga y profesora universitaria. Estudió en la UNAM, en la Universidad de Puerto Rico y en el Seminario Teológico Bautista Mexicano y en el Instituto Bíblico de la Iglesia Oreb y en Perú. Nació en Cristo a los 9 años. Se unió a la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México a los 16 años, donde sirvió como maestra de la Iglesia Infantil, presidente de la Asociación Bautista de Jóvenes del Centro aquí en México y directora del Centro Estudiantil Bautista Universitario de la UNAM. Está casada hace 34 años con el profesor Luis F. Olivieri Robert. Ellos son padres de 4 hijos y abuelos de 3 nietas. Hace 22 años son fundadores y pastores del Ministerio de Alcance y Reconciliación, sirviendo a través de grupos de adultos mayores activos, Instituto Bíblico Mark, capellanes, equipo de béisbol Durham Bulls y fortaleciendo a los sobrevivientes de cáncer en grupo Renacer, con misiones en Cuba, República Dominicana, Venezuela, México, Perú y Colombia. Es autora del libro Toque de Gracia, Milagros en nuestro tiempo. Quiero, antes de que les dé la palabra enseguida a nuestro hermano Alfredo, que es quien nos va a iniciar en la reunión de esta noche, solamente recordarles, porque algunos no estaban al tanto, que nuestro evento no termina mañana. Mañana tendremos igual, a las 7 de la noche tendremos nuestra reunión, pero el domingo tendremos nuestra reunión final a las 5 de la tarde, que será no tanto el contexto de una charla, sino de una celebración cúltica. Tendremos nuestro culto memorial para honrar la memoria de nuestro pastor y celebrar su vida. Así que tendremos un culto especial. Ese culto será a partir de las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y esta reunión sí tendrá una duración de 2 horas, de 5 a 7 de la noche. Tendremos la participación de algunas personas, lo vamos a dejar como una sorpresa, pero sí puedo adelantarles que tendremos el gozo de compartir la palabra de Dios con Adaya Ruth y con Gustavo, que serán nuestros predicadores para esa reunión. Sin más, le pido a mi hermano Alfredo si él quiere tomar, por favor, la palabra y empezamos con su participación. Sí, un momento, por favor. E inmediatamente entramos. Espero que se vea y que se oiga. Se ve, se oye. Voy a compartir unas notas, una reflexión sobre la predicación como un legado del pastor Rolando Gutiérrez Cortés. Mi encuentro con él, esa fotografía corresponde, como ayer la presentó el pastor Ulloa, Javier Ulloa, el día que presentamos nuestra tesis de licenciatura. Y ahí parece que el pastor está viendo hacia el cielo, buscando de Dios la gracia y la sabiduría para entenderme. Fue una tesis sobre la misión educativa de la iglesia y obviamente creo que el pastor sí estaba buscando respuestas que yo no estaba dando o algo por el estilo. Mi encuentro con don Rolando fue en el Conajeva de 1972 en Monterrey. Ahí yo conocí a Jesucristo, entregué mi vida a él y fui llamado al ministerio de manera inmediata, prácticamente a la par. Y me impresionó muchísimo escuchar a don Rolando hablar conferencias en ese Conajeva sobre el hombre nuevo. A partir de ahí fue impactante y fue un modelo ministerial para mí. Cuando yo le pedí unos 2 o 3 años después en otro Conajeva que me discipulara, casi me arrepiento, porque inmediatamente me pidió, pero así, de manera ipso facto, me pidió
que le presentara mis prioridades y yo no entendí ni siquiera a qué se refería. Pero empezó a él a formar carácter, a forjar en mí una pastoral. Y así lo consideré durante todos los años en que tuve el privilegio de que fuera mi pastor, aunque yo nunca fui miembro de ORED oficialmente, formalmente. Pero en ORED me casé, él me casó con Noemí, y él presentó a nuestro primer hijo, Abdías, quien a los 9 meses de nacido también partió con el Señor. Y don Rolando también estuvo ahí en el funeral de nuestro hijo, y lo que hizo fue pastorearnos, acompañarnos en nuestro duelo, que fue tremendo. Así que del pastor tenemos muchos recuerdos, y entre las cosas que puedo mencionar es que la credencial que el pastor siempre sostuvo, algo que repetía vez tras vez, era igual que Pablo: agradó a Dios revelar a su hijo en mí para que yo lo predicase. Don Rolando tenía una absoluta convicción, y a mi nivel personal, en una visita que hizo a mi casa aquí en la ciudad de Matamoros, allá por los 80s, fue muy enfático cuando me dijo: cuide su predicación y tenga cuidado. A mí Dios me llamó porque le agradó llamarme, y si a usted lo llamó, cuide su predicación, me decía y me insistía. Voy a compartir, y será breve, se los aseguro, estos 7 asuntos. Y empiezo con algo que ayer el pastor Abraham Banda mencionó como parte de su presentación. El modelo de predicación del pastor Rolando era sostenida en la retórica aristotélica. Regularmente se trabaja el sermón de manera tradicional con una introducción, cuerpo y conclusión. Don Rolando manejaba esta retórica con estos 5 asuntos, 5 puntos: exordio y proposición como equivalentes, o lo que equivale a la introducción en los sermones tradicionales. En el exordio, el pastor presentaba que había que mencionar la situación humana que se palpa, el problema en sí que presenta el texto, pero sin olvidar que hay que hacerlo de manera amable, gentil. Y al mismo tiempo, en el exordio, había que definir y orientar la verdad de Dios que está en el texto. En la proposición, el pastor Rolando mencionaba que había que provocar el interés que el mismo texto presenta. Es el tema que se prevé. Y en esa proposición había que ser enfáticos en presentar la voluntad de Dios revelada en el texto y no inventada por nosotros. Lo que conocemos como cuerpo en un sermón, el pastor lo manejaba en la confirmación. Y esto se refería entonces al mensaje bíblico que era expuesto y que tenía que estar presentado, estructurado de una manera con divisiones claras, progresivas y simétricas, pero siempre en el texto. En la confirmación, él manejaba 2 cosas fundamentales: los sentimientos que estimula el texto, el sentimiento o sentimientos que el texto mismo presenta, y las posibilidades que el texto presenta, posibilidades para resolver el problema, para atender la necesidad, pero las posibilidades que presenta como exposición de la verdad de Dios revelada en ese texto. Y en la conclusión que tradicionalmente se maneja, el pastor Rolando hablaba del epílogo, que entonces son las aspiraciones que provoca el texto presentado, el texto ya predicado, y son las actividades que se sugieren a la iglesia en general. Y por resolución, entonces, su nombre lo dice, eran las lecciones que obedecer y que se supone que tendrían que resolver el problema presentado desde el exordio. Don Rolando tenía muy fuertemente trabajado esto y nos lo enseñó y lo manejaba siempre en sus sermones. No lo escuché muchas veces predicar, pues yo no estaba en él. Pero las veces que lo escuché y lo que he escuchado en Spotify últimamente y los sermones que he leído, que tengo muchos de él, me permiten identificar este modelo de predicación en la retórica aristotélica. En cuanto a la teología de la predicación, en el pastor Rolando
se identifica, y yo me permito poner dos textos que voy a leer. A la letra dicen: soy un convencido de que la predicación del Evangelio es elemento vital en el reino de Dios. Pero cada día me convenzo más de que este ministerio no se puede aprender intelectualmente, dominando los elementos formales de la predicación o dominando determinados contenidos teológicos. Para don Rolando era mucho más que un asunto intelectual el prepararnos, el estar preparado con el compromiso del reino de Dios. Y el otro texto decía él: estoy profundamente convencido de que solamente cuando el Espíritu Santo nos revela al Hijo de Dios en nosotros, podemos hablar con gozo del contenido de nuestra fe. Esto fue presentado en ocasión al servicio de graduación del Seminario Teológico Bautista Mexicano en abril 30 de 1976. En cuanto a predicación y adoración, habría muchísimas cosas que hablar. Ya el pastor Joel, el día de antier, nos presentó en este elemento estético del culto, nos presentó muchos elementos, muchas cuestiones importantes, y yo rescato algo que el pastor Rolando escribió y que por lo menos en un par de ocasiones lo manejó en escritos. Y él decía: la vida de Cristo infunde mentalidad de servicio. La crucifixión de Cristo infunde mentalidad de perdón. La resurrección de Cristo infunde mentalidad de triunfo. La ascensión de Cristo infunde mentalidad de confianza. La segunda venida de Cristo infunde mentalidad de esperanza. El culto que rendimos a Cristo infunde mentalidad misionera. Por eso es que el culto justamente era una oración. En esas 5 partes que ya presentó el pastor Joel Sierra, en esas 5 partes, porque para él la predicación no era un agregado al culto. El culto tenía todo esto en donde Jesucristo es el centro y era para él el centro fundamental de la adoración y la predicación. En cuanto a predicación y misiones, el pastor era un apasionado de la vida misionera. Era un apasionado, y junto con la iglesia Oreb y también con el respaldo o el involucramiento del hermano Jaime García Merino, hizo muchísima obra, muchísimo enfoque, sobre todo cuando fue presidente de la Convención Nacional Bautista de México, sobre la predicación y las misiones. Y él habló de las dimensiones de la predicación misionera. Y por lo menos rescato estos 3 elementos que él enfáticamente manejaba. 1, hay que tener fervor en los proclamadores misioneros. Él hablaba de las vidas enardecidas por el Evangelio. Vidas comprometidas, pero vidas que permanentemente están estimuladas, motivadas por el Evangelio y no solo por la necesidad en sí. Por otro lado, él hablaba en esto de predicación y misiones en la dimensión de una visión imparcial. Él decía que había que tener agudeza en esa visión y ver las necesidades, contemplarlas a la luz del Evangelio, en donde Jesús tenía que ser y es la respuesta, decía él. Pero esa visión imparcial también tenía que darse, expresarse sin distingo de clases sociales, sino ir a la misión, otra vez, no solo por la necesidad, sino porque, decía él, por encima de la necesidad está la voluntad de Dios y el mensaje universal del Evangelio, porque necesidad hay en todas partes. Y también mencionaba él fuertemente que una dimensión de la predicación misionera es que el mensaje tenía que ser completo y definido. Él hablaba de que el dolor moral de las personas enfrentaba una situación crítica con la problemática de las sectas y de los diferentes grupos religiosos que iban a presentar más su estructura y sus intereses sectarios, religiosos, y menos el Evangelio. Por eso él empezaba enfáticamente diciéndonos, o hablando, enseñando acerca del fervor de los proclamadores para ir
con el Evangelio. En un documento que no tengo la fecha, que erróneamente nunca se puso la fecha, pero que yo calculo que fue a finales de los 80, un documento que se presentó en la Alianza Ministerial Bautista de México, don Rolando habló de predicación y de la predicación, misión y adoración. Y abajo está su firma. Don Rolando, con énfasis y con puntual expresión, dijo y asentó: el texto, en la predicación, el texto tiene que ser visto desde una exégesis histórica, pero también desde una exégesis hermenéutica del texto mismo. Con esto el pastor planteaba la necesidad de sujetarnos al texto y permitir que el texto hablara, que no había que meterle nunca al texto lo que decía o lo que dice, pero tampoco dejar de decir lo que el texto dice. Su énfasis era sobre el texto. En el documento tengo aquí en mi mano un sermón. Déjenme leerles primero esta parte. Di la palabra, predicador. Di la palabra de fuego para que arda como holocausto vivo, voraz, purificante en el sendero, la entrega solitaria en que se rinde mi duro corazón. Di la palabra fértil que germinó con fuerza celestial en los surcos estériles de mi alma y riega con tus lágrimas piadosas mi humilde postración. Di la palabra de oración que entregue nuestro abrazo de hermanos para que, inmersos ambos por el mundo, vayamos esparciendo su palabra en poder espiritual. Rolando Gutiérrez Cortés, en ocasión del servicio de graduación del Seminario Teológico Bautista Mexicano, Lomas Verdes, Estado de México, el 30 de abril de 1976, en donde yo me gradué. Me enorgullece decirles que aquí lo tengo, viejito, pero bien cuidado. Aquí el pastor plantea 4 puntos, en cuestión, dichos por Karl Barth, quien era su influencia. Predicar la Biblia de tapa a tapa, traducir del original cada texto, seguir el orden que tiene el texto. Predicar es hacer teología. La teología se hace en la iglesia. Ahora, el pastor también en este sermón hablaba de la influencia recibida por su pastor, el doctor Arturo Parajón, por el maestro de homilética Ismael Mauro García, por el señor Benjamín Morales, quien fue el director del seminario donde él estuvo, por el doctor José Arreguín, su maestro de teología, por el doctor José María Ruiz, que fue un pastor asociado, por los escritos de René Descartes en el libro El discurso del método y por los escritos de Dietrich Bonhoeffer. Su gran influencia, Karl Barth, que lo vemos aquí acompañado de Martin Luther King. Conclusión. Decía don Rolando, el predicador es eminentemente un expositor, y considero que este sería algo que las generaciones nuevas pueden considerar. Hay que meditar, y meditar es pensar en el pensamiento de Dios, decía el pastor. Hay que orar, hay que pensar y pensar en la gente. Hay que tener reposo para no predicar con el cansancio que perturbe el pensamiento y quite claridad en el lenguaje. Hay que prepararse y prepararse siempre. Hay que tener series didácticas. Al pastor le gustaba predicar series de sermones. Y hay que cuidar el culto. Y el culto empieza desde que uno está preparándose para celebrar con la iglesia. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Alfredo. Gracias por su participación. Vamos ahora a pedirle al pastor Sergio Ulloa que nos comparta lo que preparó para esta reunión.
Ahora sí, un abrazo, hermanos y hermanas. Con todo cariño, les mando un fuerte abrazo. Fíjense, yo voy a compartir adoración en el Apocalipsis. Don Rolando escribió un trabajo titulado Perspectiva de los Salmos en el Apocalipsis. Un escrito que presentó el pastor Rolando en el Eastern Baptist Theological Seminary en Filadelfia, en gratitud por el grado de doctorado que recibió en divinidad honoris causa en mayo de 1981. Todo este trabajo son alrededor de 60 y tantas predicaciones, más de un año predicando sobre este tema. Y de aquí yo quiero trabajar la adoración. Así que quiero trabajar la adoración, pero en contexto perfecto. El contexto de la adoración se da en la triple vocación de la iglesia. Para don Rolando tiene que haber una vinculación integral entre estas tres grandes vocaciones de la iglesia, ¿verdad? Una adoración ferviente, una vida en comunidad, ¿verdad? Y un ejercer una misión en el mundo. Obviamente me gustaría hablar de las tres dimensiones, ¿verdad? Pero me voy a enfocar y voy a hablar de la adoración. Voy a trabajar 10 puntos, hermanos y hermanas, me voy a ir hecho la mocha para poder dar los 10 puntos, ¿verdad? En estos apuntes hablaremos del reconocimiento que la iglesia manifiesta de la presencia y de la acción de Dios a través de una adoración ferviente. Es un homenaje jubiloso que ha de ejercerse con todo nuestro corazón y que debe reflejar todo nuestro ser. El primer punto, vamos a entender la adoración como respuesta. Adoramos para responder intencionalmente a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay muchas respuestas que tenemos que dar, ¿verdad? Una de ellas, don Rolando nos decía, porque Él nos ama, es que podemos adorarle y honrarle a través del testimonio de nuestras vidas. También porque Él es el Señor de la historia, le adoramos. También porque nuestra fe cuenta con la certeza de que el señorío de Dios sobre la tierra es real. Y entonces tenemos la confianza de adorarle. Otra respuesta es porque nuestro Señor Jesucristo vive por los siglos de los siglos a través de nuestro cuerpo. Y entonces por eso le adoramos como una respuesta intencional de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Número 2. La adoración tiene que ver, obviamente, con la redención que hemos recibido en Cristo Jesús. Para don Rolando es importantísimo el que tengamos esta conciencia de redimidos. Si la tenemos, la conciencia de redimidos, comprados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces nos postraremos delante del Cordero en alabanza y en adoración. Entonaremos un cántico de libertad en Él. Esta redención nos ha hecho libres y por eso podemos reconocerlo también como nuestro Redentor, ¿verdad? La adoración surge de esta conciencia que tenemos de redimidos. Pero además, esta redención
comunitaria que tenemos, que recibimos y que reconocemos todos, construye la unidad de la iglesia. Y es desde esta unidad que hemos de adorarle. Número 3. La adoración tiene que partir también de una experiencia cristiana, ¿verdad? Sentirnos fortalecidos integralmente en lo físico, en lo anímico, en lo espiritual. Para don Rolando, entonces la adoración se enriquece. La gratitud se manifiesta en también hay que experimentar el vivir bajo el abrigo de Dios. Y también, por otro lado, también dice que necesitamos vivir las experiencias de sentir satisfechos nuestras necesidades. Hemos sentido la experiencia de que hemos enjugado nuestras lágrimas bajo el abrigo de Dios, ¿verdad? Que hemos sido guiados a fuentes de vida. Y entonces esto es lo que brota, la adoración, seguros de su amor, agradecidos por su misericordia, consolados por su Espíritu Santo. Es una adoración que le reconoce como dador y sustentador de la vida, como redentor y promotor de la vida plena y de la vida eterna. Número 4. Don Rolando nos habla de dos dimensiones también de la adoración. Que hay un nivel personal en lo íntimo de cada uno y también hay un nivel comunitario, que es un testimonio público, ¿verdad? En cuanto a la adoración desde la intimidad, se nos invita a tener un culto personal. Esto es fundamental, ese culto personal. Y es muy interesante, don Rolando incluye en este culto personal, incluye nuestro trabajo, incluye las responsabilidades también sobre los frutos del trabajo. Por eso don Rolando pone las ofrendas como el acto de adoración, ¿verdad? Después de escuchar la palabra, adoramos a través de las ofrendas que son el fruto de nuestro trabajo y que presentamos alegremente. El trabajo de cada uno en lo personal se ofrece precisamente como culto de vida. Y en cuanto a la adoración congregacional, declara que nutramos de oraciones nuestros cantos, de gratitud nuestras alabanzas, que nos presentemos santos ante el Señor, que Él sea glorificado en nosotros, ¿verdad? Y claro, para Él es muy importante este culto congregacional, convirtiendo nuestros hogares en centro de adoraciones públicas. Tremenda propuesta, ¿verdad? De nuestro pastor. Número 5. Es una adoración en medio de las adversidades. Sí. Es posible adorar al Señor a pesar de las crisis que se viven en el mundo actual. Don Rolando cree fervientemente que ni las persecuciones, ni los poderes terrenales, ni las conspiraciones del maligno imposibilitan el que Dios sea adorado con profunda paz y fervor. Nada puede quitarnos este fervor, ¿verdad? Ni nuestro estado de ánimo, ni el mal ambiente en el que podamos estar deben impedir que adoremos al Señor. Él afirma rotundamente que el factor determinante de nuestra adoración no debe estar en las circunstancias que nos rodean, sino en lo que debemos creer. Y en el Apocalipsis lo que tenemos que creer es que el Cordero fue inmolado y con su sangre nos redimió para Dios. Don Rolando nos dice que en cualquier tiempo que nos movamos, ¿verdad?
tiempo de bonanza o tiempo de escasez, tiempo de salud, tiempo de enfermedad, como en una boda. En todo tiempo en que nos movamos, hemos de adorarle con el mismo fervor. ¿Por qué? Porque la adoración es el testimonio del triunfo de los redimidos sobre las angustias que podamos vivir en este siglo. Así que hay que hacernos adoradores centrados en Él, fervientes en espíritu, sufriendo las pruebas con gran esperanza. Así que para don Rolando, él sabe muy bien que las realidades de muerte no tienen la última palabra. Por ello hemos de adorarle al Señor con un cántico de victoria que debe fortalecernos con la seguridad del triunfo obtenido en virtud de la sangre del Cordero de Dios. Número 6. Como buen pastor y filósofo, nos invita, nos exhorta a que tengamos una adoración inteligente, que con nuestros pensamientos nos centremos, quien es digno de toda adoración. Apela a cada corazón también a elevarse reverentemente para adorarle. Don Rolando cree que la irreverencia empieza en nuestros pensamientos, cuando no están concentrados, cuando no están atentos a la voz del Señor, cuando lo dice, vagan por tantas direcciones, no se centran nuestros pensamientos en Dios, ni en el Cordero. El cántico nos dice, ha de ser inteligente. No es una aclamación irreflexiva. Y para él lo irreflexivo tiene que ver con que no tomemos en cuenta su acción creadora, su acción redentora y su acción restauradora. El cántico inteligente celebra el compañerismo con Dios, celebra su protección, exaltan sus provisiones. Número 7. Es tremendo hay mucho que decir en este punto, ¿verdad? Voy a hacer solo unas anotaciones aquí. Él nos habla de la adoración como crítica a la idolatría contemporánea. Don Rolando sostiene, ¿de cuántos ídolos tenemos que renunciar para adorar al Señor? Los dioses falsos y la idolatría son una amenaza constante contra el Dios verdadero y el valor humano. Quien sigue a los ídolos adora en falsedad. No podemos refugiarnos en los poderes temporales, en los placeres, en el dinero y no en el evangelio. Número 8, me voy rápido. Para don Rolando hay tentaciones en la adoración. No adoramos para lucirnos. No adoramos para buscar el reconocimiento y el aplauso. No adoramos para convertir el templo en teatro. Ya no me da tiempo de comentar. Número 9. La adoración es un testimonio de vida para otros también. Es una adoración misionera, digamos, ¿verdad? Es un testimonio. Y la iglesia adora a través de la piedad de sus miembros. Con nuestros cantos confesamos que Jesucristo es el Señor y con nuestra reunión testificamos nuestra fe y eso compartimos, ¿verdad? Y al compartirlo, damos testimonio y otros se acercarán también y conocerán al Señor. Y número 10. Hay 4 motivos que don Rolando nos apunta aquí en la adoración en el Apocalipsis. Adoramos porque Él hace todas las cosas nuevas. Otro motivo, adoramos porque el Señor es el que va a reinar.
y nos ha prometido unos cielos y tierra nueva. Y adoramos porque Jesucristo ha sido leal y hemos aprendido del mismo Jesucristo su lealtad. Y adoramos también como práctica de nuestra obediencia por el cultivo en el que hemos sido educados a través de su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Un abrazo. Gracias, pastor. Le agradezco mucho su participación y también le pido a mi hermano que tiene la siguiente exposición que prepare su tiempo para poder compartir, que es nuestra hermana Pat Contreras. Adelante, Pat. Sí, muchas gracias. Qué gusto estar con tanta gente tan amada y querida. El tema es la psicología pastoral a partir de la influencia de don Rolando. Me recuerdo a mis 13 años siendo totalmente conmovida por una predicación en Semana Santa que me llevaría a una entrega completa de mi vida a Jesucristo y además a orar por casarme con un pastor, para poder así dedicarme al servicio del Señor. Del mismo modo como yo veía al pastor don Rolando y a su amada esposa, doña Anita. Cuando estuve en edad de entrar al seminario, el pastor me dijo, así como a los varones les envió a estudiar en el seminario, a usted no. Usted debe estudiar una carrera universitaria y más adelante serán esos estudios teológicos. Y le bendigo siempre por esa sabia instrucción a mi vida. Elegí psicología clínica. La influencia de Karl Barth, teólogo cristiano suizo, que formó a don Rolando y se transminó hasta nosotros y aún a otras generaciones, en particular su cristología, se puede resumir en un himno infantil, decía Barth: Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Pero también nos relataba don Rolando que Barth siempre tenía a un lado el periódico y del otro lado la Biblia. Por ello, dialogar con las ciencias desde la fe fue un sello particular en la enseñanza de don Rolando y generar a partir de ese diálogo tanto una articulación a la pastoral y, de ser posible, una reflexión teórica. Quisiera enfocarme a las bases que me dio y los horizontes de la consejería que han sido llevados a otros alcances que hoy quisiera resaltar. La consejería se inserta dentro de la disciplina y ministerio de la psicología pastoral. También de don Rolando es la importancia de definir. Por esto, en la definición que estoy proponiendo, veo claramente su influencia pastoral en mí. Defino psicología pastoral como el Ministerio de Salud Integral, restauración, crecimiento y potenciación del ser humano y de sus relaciones interpersonales en su contexto histórico-cultural, para que cada persona, así como la comunidad, logre el fin de plenitud humana a la que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús. Esta praxis pastoral no se limita a la acción de los pastores, sino que habla de un modo de ser de la iglesia misma, definida esta desde la perspectiva de la psicología pastoral como comunidad terapéutica, es decir, como comunidad generadora de salud y recuperación de vida. Para generar salud, la psicología pastoral entra en contacto con el sufrimiento humano, no solo para acompañarlo o consolarlo, sino para descubrir sus causas y diseñar formas de intervención que den alivio y que generen rutas de bienestar y armonía profundas para hoy y para las próximas generaciones. Me recuerda las palabras de un gran teórico de la psicología pastoral mexicana, el pastor Esteban Cortés, recientemente ya en la casa del Padre Celestial, y a quien nos habría encantado que hubiese colaborado en estas charlas.
Y dice esta cita de nuestro querido hermano Esteban Cortés: nuestra tarea como psicólogos pastorales tiene que ser una tarea de sanación, pero oigan lo tremendo. Dice, sanar para servir, sanar para construir comunión. De ahí que sea impostergable la reflexión meticulosa que, desde la palabra de Dios, nos permita descolonizar nuestras mentalidades para robustecer nuestras experiencias locales y para generar formas de transformación y organización social, atendiendo la diversidad y la pluralidad de nuestros recorridos. Esta fue parte de su ponencia en la Comunidad Teológica de México, en el Congreso de Psicología Pastoral que nosotros llevábamos a cabo en ese lugar, siendo una de las 9 congresos que celebramos ahí. La psicología pastoral orienta nuestras preguntas existenciales para provocarnos crecimiento. ¿Qué nuevos recursos se pueden descubrir en nuestra vida? ¿Qué nueva orientación puedo tomar? ¿Cómo se puede echar mano de los recursos de la fe? ¿Cómo se puede continuar después de un doloroso acontecimiento? Este es un ministerio que redirecciona tanto la atención y la energía para promover el crecimiento y el amor a la vida. La psicología pastoral realiza su labor cubriendo 2 grandes áreas, restauradora y potenciadora. En el área restauradora de la psicología pastoral, donde se incluye la consejería, además de una dimensión comunitaria, esto es, nutrir y formar a las iglesias como comunidades terapéuticas o de salud. La mayoría de la gente, la mayoría de los cristianos, identifica muy claramente el aporte curativo del área restauradora. Pues esto tiene que ver con todos aquellos elementos de la vida humana que nos reportan dolor por frustración, miedo, ruptura, distanciamientos, pérdida, escisión o angustia, tanto en la dimensión personal como en el plano relacional. Y buscan cómo poder ser consolados o darle significado para sentir alivio y que las experiencias negativas no ahoguen el esfuerzo por vivir, ni mantengan a las personas o a las familias o a los matrimonios o a las comunidades de fe en los niveles mínimos de expresión humana, es decir, más sobreviviendo que viviendo. Y aquí es donde se requiere de un acompañamiento específico y pertinente a través de la consejería pastoral, que recordamos, lo pastoral es un carácter, no se refiere exclusivamente a lo que los pastores desarrollan. Así como tener la oportunidad de ofrecer un nivel más profundo y pleno de acompañamiento, lo que llamamos también en este campo la psicoterapia pastoral, con un grado mayor de especialización como de profesionalización. Claro está, ambas disciplinas, tanto la consejería como la psicoterapia pastoral, tienen sus propios criterios, lineamientos, diagnósticos, estrategias, herramientas, aportes y limitaciones. Estas disciplinas, con su contribución al Ministerio de la Restauración, ha sido valioso, enriquecedor y positivo en un gran porcentaje, a reserva de lo que comentara nuestro hermano ayer sobre el consejo, la posibilidad que se dé un consejo sin una serio trabajo de profesionalización y de entendimiento de esta disciplina y ministerio. Ahí es donde pudiera haber realmente fallas en su aplicación. Ahora, en esta articulación de la consejería
a la incorporación a la iglesia en México fue pionero el pastor Rolando Gutiérrez Cortés. Las primeras sistematizaciones de la consejería y además su inclusión inseparable en la tarea del pastor, como lo demuestra el uso que él implementa del libro El pastor como consejero. Es una declaración profunda que les tengo que decir. Es, por cierto, escrito por el hermano Pablo Hoff. Y tengo que decirles con dolor y pena que hasta el día de hoy hay comunidades de fe que no aceptan ni siquiera que el pastor debe por lo menos de ser un consejero capacitado, y ha traído realmente y lamentablemente gente sin ninguna orientación y consolación. Pero él sí lo hizo y generó y abrió unas grandes posibilidades a todos los que venimos después. Además, don Rolando fomentó acudir a varios especialistas. Uno de los más queridos y significativos fue el psicoanalista pastoral, doctor Joel Ordaz, nuestro reconocido sanador herido, en otro congreso de psicología pastoral. Además, promovió diversos talleres de capacitación acerca de temas relativos a este ministerio. Entre ellos me recuerdo capellanía hospitalaria. Fue clave en mi vida y ha definido, de hecho, mi labor terapéutica. Además de un curso formal de consejería que él brindó en el Instituto Bíblico Oreb. Este instituto ofrecía el plan básico de un seminario para capacitar a toda la iglesia. Acerca de la otra área de psicología pastoral que les he mencionado, la potenciadora, que quiero visibilizar que esta área debe constituir el 50% de este ministerio y está realmente sin reconocimiento como tal. Solo la gente de hecho ubica psicología pastoral equivalente a consejería y ese en realidad solo es el 50%. Bueno, esta área potenciadora tiene un carácter preventivo y constructivo de la vida, mediatizándose a través de la educación y contando con una comunidad alternativa que no sea tan estrecha como la familia y que no sea tan abstracta y anónima como la sociedad. Esto es, requiere de la iglesia en su carácter de comunidad familiar. Esta área potenciadora casi no reconocida, pero sí practicada en alguna medida por la mayoría de las comunidades de fe, es de vital importancia, pues a través de ella se aborda de forma preventiva un sinnúmero de aspectos del devenir humano que, sin una opción clara para la vida y una direccionalidad hacia la plenitud, repercute en un desvío a experiencias innecesarias de dolor que producen fragmentación, esterilidad, y eso conlleva muchísimos problemas emocionales. Esta área se socializa a través de la educación, fomentando espacios donde las personas, matrimonios, familias e iglesias puedan conocer a profundidad acerca de sí mismos y de su diversa capacidad relacional, generando de esta manera elementos para detonar la capacidad constructiva de sus propias vidas y de la vida en un sentido integral, pues todo aquello que contribuya a la plenitud humana nos hace corresponsables de participar en forjar señales del reino para bendición de todos los que nos rodean. Por potenciación entendemos la contribución decidida que se hace para fomentar el descubrimiento de todos los alcances que tienen los seres humanos, que desde los dones y características personales y comunitarias se tienen para ofrecer, motivar y desafiar
para que se detone la capacidad para transformación de este mundo en un lugar donde valga la pena vivir. Se desarrolla la labor profética de analizar, desenmascarar y denunciar todos aquellos elementos que frenan y coartan la libre expresión y la constructividad de la plenitud humana a la luz de Jesucristo. Así que la psicología pastoral como disciplina sistematiza todos los conocimientos y diseña las estrategias para atender aquellos aspectos de la experiencia humana que tanto en lo emocional como en lo relacional requiera de salud, crecimiento y potenciación, articulando con profundidad el área bíblico-teológica con la psicología y todo esto en pertinencia al contexto histórico-cultural donde uno va a contribuir. Concluyendo, podemos decir que don Rolando en su praxis pastoral ciertamente desarrolló la consejería, pero hoy le reconozco también como un gran potenciador, como lo refleja una de sus frases más representativas: para atrás ni para tomar impulso. Dios les bendiga. Gracias, Pat. Gracias al Señor porque podemos compartir. Vamos a pedirle a nuestro hermano el pastor Carlos Martínez que también tome su lugar para compartir con nosotros su trabajo. Muy bien, muchas gracias. Déjenme poner el cronómetro para no pasarme del tiempo asignado y no vaya a ser que desaparezca de la pantalla y no vaya a ser precisamente por el arrebatamiento, sino porque Rafael ahí me baje el switch. Un momento. Muy bien. Rolando Gutiérrez Cortés, vida intensa al servicio del Evangelio. Hombre de vitalidad incontenible, predicador enjundioso, maestro de la palabra, estimulador de vocaciones, pastor entregado, perdón, y escritor escrupuloso. Todo esto y más caracterizó la persona y ministerio de don Rolando Gutiérrez Cortés. Así recordaba él el ambiente en el que creció. La oración pastoral de papá, el fervor misionero de mamá, el gozo y la decisión que comunicaban sirviendo al Señor, la lectura bíblica del abuelo cada día de la semana, la febril predicación evangelística de los tíos maternos, el ambiente festivo de fe compartido en cada iglesia local, han estimulado mi vida a compartir el Evangelio. Han inspirado mi adoración. Han sido formación básica a lo largo de mi vida. Antecedente piadoso en el que fui criado en la Nicaragua natal. Gustaba de recordar que Dios le llamó al ministerio en un sueño. Es así que inicia su preparación ministerial en el Seminario Bautista Hispanoamericano de Los Ángeles, California. Su graduación tiene lugar en 1958. Su tesis la hace sobre el Evangelio de Juan y los manuscritos del Qumrán. Poco después, llega a México para casarse con su prometida, Edna Lee. La joven pareja se va a Nicaragua, donde él es pastor, asistente de la primera iglesia bautista de Managua. En 1960, becado, se va a continuar sus estudios en la Facultad de Teología Protestante de Estrasburgo, donde uno de sus profesores es Karl Barth. 2 años después, retorna a Managua para ser pastor titular de la primera iglesia bautista en esa ciudad. Los viajes y vivencias en distintos lugares dejan marcas en el joven pastor. Él así lo sintetizó.
Conocí un Dios de servicio en California. Proclamé un Dios salvador en Managua y descubrí un Dios Señor en el ámbito europeo. Sus preocupaciones educativas lo llevan a contribuir en la fundación del Instituto Bíblico y del Instituto Politécnico Nicaragüense. En 1966, participa en el Congreso de Evangelismo que tuvo lugar en Berlín, bajo los auspicios de Billy Graham. La siguiente etapa de su ministerio estuvo marcada por una dolorosa pérdida y al mismo tiempo por el llamado divino para emprender tareas que demandaban una entrega para su realización. Escribió don Rolando: Dios me ha confirmado en pruebas. Él me permitió tener 4 hijos y después de un accidente automovilístico donde mi hija Eunice, la mejor de ellos, de 3 meses se fue con el Señor, me encontré solo al paso de la madrugada frente al límpido cielo veracruzano de México. Oré al Señor mientras contemplaba las estrellas. Le pregunté con serenidad sobre sus planes. Se me clavó en el alma la palabra de Jesús. De cierto te digo, que todo cuanto pidiereis al Padre, en mi nombre, os lo dará. Y un ministerio entre estudiantes, sostenido en la oración, me fue claro como el día. El mundo estudiantil se tornó en carga, particularmente el envuelto en la confusión ideológica y la droga. Sentí una carga definida por la Universidad Nacional Autónoma de México. Las oportunidades vividas y la edad que aún tenía parecieron idóneas para ingresar como estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras. La familia Gutiérrez Lee llega a México el 1 de enero de 1968. Sin apoyos institucionales, pero con el respaldo cálido de la familia de su esposo para la obra que busca emprender. Don Rolando inicia los contactos para la evangelización y discipulado de estudiantes universitarios. En paralelo, acepta ser predicador dominical de las 9 familias que entonces conformaban la Iglesia Bautista Oreb, a donde serían canalizados los estudiantes que fueran aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Pronto hubo resultados inesperados, así lo evocaba. Dios nos dio experiencias variadísimas, muchas conversiones, llamamientos, sanidades, milagros, experiencias de perdón, reconciliación y restauración, cuya explicación era un ministerio de oración que se ejercía con toda conciencia en la congregación que se iba construyendo. Dado el crecimiento que había en la Iglesia Bautista Oreb, don Rolando Gutiérrez Cortés tuvo que enfocar su energía en atender pastoralmente esta congregación. En 1972 se logra la construcción de un santuario que al poco tiempo resulta insuficiente para dar cabida a los congregantes. Es decir, en este 2022 se están cumpliendo 50 años del edificio de la Iglesia Bautista Oreb. En 1974 comienza a publicar por escrito sus sermones. Al año siguiente empieza actividades el Instituto Bíblico Oreb con el fin de capacitar a la congregación mediante clases dominicales de 9 a 11 de la mañana. El plan constaba de 32 materias impartidas trimestralmente hasta completarlo en 4 años. De este plan educativo, y esto hay que decirlo, se beneficiaron tanto los miembros de Oreb como de otras iglesias de distintas denominaciones, quienes después de tomadas las clases se iban a sus respectivas congregaciones para el culto dominical. Conforme se fue consolidando la iglesia que pastoreaba, don Rolando iba ampliando su ministerio al interior de su denominación, pero también entre el amplio espectro del mundo evangélico mexicano y latinoamericano. De tal forma que comenzó a dar clases en el Seminario Bautista de Lomas Verdes,
Estableció relaciones con Al-Falid, Ministerio Cristiano de Alfabetización. Se involucró en las tareas de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Por otra parte, continuó impartiendo cursos en espacios seculares como el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El perfil bíblico-teológico de raigambre evangélica fue lo que llevó a don Rolando a embarcarse en el quehacer de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Fue presidente de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en 2 periodos, cada uno de 4 años, de 1986 a 1992. Para él, y así lo redactó, la Fraternidad Teológica Latinoamericana se ha distinguido por sus pautas hacia una teología evangélica. En ello estriba su énfasis sobre la autoridad de la Biblia, el reino de Dios y hermenéutica evangélica. En sus diversas consultas continentales, recordaba, y regionales a lo largo de los últimos años, se ha tratado de pensar sobre cada asunto en plena libertad personal, pero teniendo la Biblia como la norma fundamental de sus reflexiones. La autoridad de la Biblia ha sido proclamada en contraposición a la autoridad papal. La preocupación social se destaca por la razón de pobreza y riqueza en nuestro continente. La teología, más que por confusiones, se resalta por carencia en la formación teológica. La naturaleza y la misión de la Iglesia, más por la acción misionera y pastoral que por razones de discusiones de esencia y existencia, como los bizantinismos europeos. Fin de la cita. Pastor teólogo y teólogo pastor, así se autodefinía don Rolando, porque el entendimiento de la palabra, subrayaba, solamente es posible en la comunidad de creyentes. Y es en esta donde el predicador no nada más tiene que exponer todo el consejo de Dios, sino también tener un compromiso vital. La fe se nutre primordialmente de la palabra que vivifica. En sus palabras, fe y Biblia inhiben cualquier contubernio con tradiciones humanas o con interpretaciones que se aparten de lo que se considere coherente con la revelación escrita. Así la fe, el llamamiento, la fidelidad en el ministerio que se haya recibido por parte de Dios y se haya reconocido por la iglesia local, son principios básicos del apostolado evangélico latinoamericano. Fue un sembrador de vocaciones pastorales. Las impulsó como pastor de su iglesia local y cuando sirvió varios años como presidente de la Convención Nacional Bautista de México. En este carácter buscó la colaboración de otros liderazgos para lograr beneficios para el conjunto de las iglesias evangélicas. Siempre estuvo dispuesto a ser expositor de la palabra en congresos y campamentos juveniles. Enfatizaba la evangelización como una marca de obediencia de la iglesia cristiana. Por ello apoyaba distintos esfuerzos evangelísticos. Lo mismo para alcanzar a los jóvenes drogadictos, como se hacía en el Café Solo Uno, en la década de los 70, que campañas callejeras permanentes como la de la Alameda en la Ciudad de México. Ya se va a acercar mi tiempo de concluir. Y quiero nada más recordar algo. Unas palabras de don Rolando Gutiérrez Cortés, dichas como presidente de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, al inaugurar el tercer Congreso Latinoamericano de Evangelización, el CLADE 3, que tuvo lugar en Quito, del 24 de agosto al 4 de septiembre de 1992. Yo estuve ahí y escuché estas palabras que quedaron también impresas en las memorias de este CLADE 3. Dijo don Rolando: iniciamos este tercer Congreso Latinoamericano de Evangelización en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Bienvenidos a honrar al Padre con la ofrenda viva de cada ministerio que nos ha encomendado. Bienvenidos a alabar al Hijo por su gracia inefable. Bienvenidos a clamar por la unción del Espíritu Santo en nuestra convocatoria de anunciar todo el Evangelio para todos los pueblos desde América Latina. Cuando Acab codició la viña de Nabot, y con artimañas Nabot fue muerto junto con sus hijos para despojarle de la herencia de sus padres, la historia no terminó allí. Elías recibió palabras de justicia, fue testigo del castigo y del perdón con que actúa en su soberanía con quien se arrepiente. Pero Elías oró y el fuego bajó de nuevo para arrasar con lo que debía ser borrado. Oramos para que el fuego del Espíritu purifique a cada uno e incendie en cada corazón la llama de su gracia redentora. Hay gobiernos, autoridades y poderes espirituales que luchan por destruir la confianza total en el poder redentor de la sangre de Jesucristo. Siguió don Rolando. Luchemos contra toda estrategia del maligno y celebremos en fe el triunfo que Jesucristo ha definido con su resurrección de entre los muertos. Oremos cada día, seguros de su intercesión. Trabajemos en cada circunstancia, seguros de su voluntad salvadora para el mundo. Echemos mano del Espíritu Santo para destruir toda resistencia, afirmando nuestro carácter como iglesia y nuestra actitud personal en nuestra dependencia total en Dios. Y terminó así: que todo asomo de orgullo sea dominado en cada uno. Que cada pensamiento en que coincidamos para llevar el Evangelio a todos los pueblos desde América Latina sea llevado primeramente cautivo al pensamiento de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Nos contagia la expresión del pastor. Te agradecemos mucho tu participación. Vamos a continuar con la última ponente de esta noche. Vamos a pedirle a nuestra hermana Nora que nos haga el favor de compartir su exposición en esta ocasión. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Qué rico y agradable es poder volvernos a ver, reencontrarnos. Para muchos de nosotros han pasado muchos años. Tal vez ustedes se han visto entre ustedes por diferentes actividades. Hoy veía las fotos del pastor Sergio Ulloa, a quien felicito por sus 39 años de ordenación. Y decía yo, pues yo no estuve allí. ¿Cómo es posible? Porque en ese exilio voluntario en el que a veces nos exponemos, nos perdemos de muchas cosas, pero qué rico volver a encontrarnos. Y en este momento, aunque estemos en diferentes partes del mundo, Dios nos permite estar aquí. La pastoral hacia los más necesitados, ese fue el tema que a mí se me ocurrió. Vino a mi mente en el momento en que hablé con Rafael la posibilidad de exponer en esta noche. Y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Dice así: vi a nuestro pastor varias veces conmoverse, como dijo el hermano Alfredo Niño hace un momento, al recitar Gálatas 1, 15 y 16. Mas plugo a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. Y añadía: y ay de mí si no predico el Evangelio. Era y es un recordatorio del propósito del llamado de Dios para mí y el propósito de llamado de la iglesia como cuerpo de Cristo. La predicación de las buenas nuevas del reino, aprendiendo y ejerciendo la pastoral hacia los necesitados y los más necesitados. Después del viaje misionero de las hermanas de la Femenil de Oreb a Yucatán y Campeche, donde el Señor me dio la oportunidad de participar, al final de los 70 fue esto, conversé con don Rolando acerca de tantas y tantas personas que vimos con muchas necesidades. Este escrito recopila parte de nuestra conversación. Él me dijo: sí, tenemos muchos necesitados en el mundo, pero nunca olvide a los más necesitados. ¿Y quiénes son los más necesitados?, pregunté.
me contestó, todo aquel que no conoce y no se goza de tener una relación personal con el Padre, que no ha aceptado al Hijo como Señor y Salvador y no disfruta de la dirección y los dones de su Espíritu. Entonces, todos somos necesitados de Dios, dije, pero no olvides a los más necesitados, me dijo. Entonces, la pastoral a los más necesitados, la pastoral a los necesitados es cuidar de mi prójimo, que es mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi esposo o esposa, mis hijos y nietos, como mi Jerusalén, mis amigos y vecinos como mi Judea, aquellos que no conozco como mi Samaria, y el cuidado se extiende hacia el mundo entero. Personas, seres humanos, cada uno de ellos importante para Dios, necesitados de Dios, que ignoran las verdades eternas y están ciegos a su amor. ¿Y quién no está necesitado en este mundo entonces? Todos estamos necesitados, ricos y pobres, ancianos, niños, jóvenes, hombres y mujeres. La pastoral hacia los más necesitados va más allá de proveer pan o refugio, ropa o calzado. Son muy importantes los bienes materiales. Es reconocer que, como dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y más tarde Jesús cedía este llamado a sus discípulos en lo que llamamos la Gran Comisión, que vemos en Hechos 1:8 y Marcos 16. Esta profecía es el fundamento de la pastoral hacia los más necesitados. La iglesia, la familia de Dios, los salvados por la sangre del Cordero, estamos llamados a proclamar incansablemente que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Palabras de Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mucha gente olvida el segundo verso que dice, y es muy importante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y además, proclamar el interés de Dios incansable de relacionarse personalmente con cada uno de nosotros. Nuestra misión entonces, como individualmente, como cristianos y como iglesia, es llevar a cada individuo a una cita en la cruz de Cristo, donde la salvación no es gratis, pero ya fue pagada y nos es otorgada por gracia. Llevarlos a los verdes prados de su palabra y a las aguas de reposo donde Jesús es la fuente de vida. Invitarlos a confortar y ayudarles en confortar sus almas aun cuando anden en valle de sombra de muerte, y a invitarles a dejarse guiar por el buen pastor que nos conoce por nombre y da su vida por nosotros, cuyo cayado nos mantiene en el camino y junto al redil. Redil que se congrega, que adora, alabando, orando y ofrendando. Ofrendando vida, tiempo y talentos. Y sirve a través de aprender y ejercer la pastoral a los necesitados y a los más necesitados, además de compartirles el Evangelio de Jesucristo. Don Rolando nos recordaba una y otra vez que somos el cuerpo de Cristo y en nosotros debemos dejar latir ese nuevo corazón lleno de amor y misericordia por los necesitados y los más necesitados, hambrientos del conocimiento del único Dios verdadero. Nuestras manos son sus manos, extendiéndose para ayudar, alimentar, curar, abrazar, consolar, confortar. Nuestros labios son sus labios para enseñar las buenas nuevas con el poder del Espíritu, que con sus dones a través de nosotros da vida a los ciegos y libertad a los cautivos, y a los presos apertura de sus propias cárceles, aprendiendo juntos las verdades del Evangelio de Jesucristo, el Maestro de Maestros. Pero no olvides a los más necesitados, me dijo don Rolando.
porque el oprimido es necesitado, pero el que lo oprime es más necesitado, porque en sus acciones está perdiendo su alma. Liberar al oprimido es nuestra misión, como rescatar al que oprime, cuya alma está perdida. El esclavo es necesitado, pero el que esclaviza es el más necesitado. El abusado es necesitado, pero es más necesitado el que abusa. El traficado es necesitado, pero el que ejerce el tráfico es el más necesitado. La víctima es necesitada, es necesitado, pero es más necesitado el que victimiza. No podemos preferir a ninguno, porque los dos son amados por nuestro Dios y Él tiene un interés en el rescate de ambos. Con don Rolando aprendí que cada miembro de OREB es un representante de OREB en todo lugar. O sea, que cada cristiano es representante del reino de Dios donde se encuentra. En la calle, en la casa, el trabajo, la escuela, plazas, fábricas, oficinas. Y tenemos la misión, la encomienda, el llamado, el mandato de pastorear a los necesitados y a los más necesitados. Amén. Y en obediencia al Señor, terminando este tiempo, dice la palabra que de gracia recibiste, da de gracia. Y dando pie y obedeciendo al mandato de nuestro Señor, les invito a unirse a esta iniciativa. Mi esposo y yo hemos hecho acuerdos con el Seminario Teológico Bautista Mexicano y con la comunidad teológica para establecer una beca a estudiantes que estén interesados en proclamar el reino de Dios entre los grupos étnicos de nuestro país. Me encantaría que ustedes se unieran a esta iniciativa. La beca tendría por nombre en memoria de nuestro pastor, mentor y amigo, don Rolando Edgardo Gutiérrez Cortés. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, Nora, y excelente iniciativa. Ayudar a estudiantes graduados de teología para que se preparen en el ministerio en contextos difíciles. Así que te agradecemos mucho la iniciativa. Y hermanos queridos, pues ustedes ven como ha habido una gran riqueza en la exposición de todos nuestros expositores de esta noche y además una extraordinaria disciplina. Así que todos tienen un 10 porque hemos respetado muy bien nuestro programa para esta noche. Estamos terminando a muy buena hora. Así que gracias por ello. Mañana sábado continuamos igual, 7 de la noche, de 7 a 8:30. Tendremos también 5 exposiciones muy hermosas, inspiradoras, muy edificantes. Y por aquellos que no estaban al tanto o que se comunicaron un poco más tarde, les comparto también que el domingo tendremos el cierre de estas charlas en memoria de nuestro pastor con un culto memorial. No podríamos cerrar la semana, sería un gravísimo error hacerlo sin un espíritu de adoración, de proclamación, de alabanza al nombre del Señor. Así que les invito a que nos acompañemos el próximo domingo a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Creo que algunas iglesias podrían tener alguna actividad. Entendemos que ya están regresando a su actividad presencial, pero si es posible que podamos estar unidos, sería de mucha bendición. Para este domingo, ahora sí, algunos han estado pidiendo que les demos voz y lo vamos a hacer. Va a compartir nuestra hermana Daria Ruth el mensaje y también nuestro hermano Gustavo. Así que ambos serán los predicadores del domingo. Tendremos la música con el apoyo de Samuel Pasco y de Joel Sierra. Así que tendremos también esa parte de adoración de Pablo también. Bueno, en general de la familia Pasco. Y también tendremos la participación de nuestro hermano Eliud Porras de aquellos años. Algunos de ustedes se acordarán de él. Así que tendremos también su participación el próximo domingo. Creo que será un domingo muy hermoso, un cierre. Yo he tenido la intención de que esta reunión del domingo cubra lo más posible
la estructura y el formato de aquellos cultos de Oreb. Ustedes recuerdan que había un programa que se publicaba en el boletín, el culto matutino y el culto vespertino, y había una estructura para cada culto. Así que vamos a tratar de reproducir el formato de un culto matutino. Tendremos todas las partes que lo conformaban y será una forma muy hermosa de recordar lo que aprendimos, y los que no lo vivieron también podrán tener la bendición de compartir lo que el pastor nos legó. Así que gracias a todos por su participación. Vi al final de la reunión, no lo paso por alto, que se conectó nuestra hermana Olga Ruth. Espero que siga conectada. Nuestra hermana Olga Ruth ya está pasando los 90 años, pero tiene una fortaleza y una agilidad que le envidiamos todavía a muchos de nosotros. Así que si está con nosotros por aquí, le mandamos un abrazo muy cariñoso, porque le apreciamos mucho y le recordamos con muchísimo cariño. Fue, sin duda, el brazo derecho en la oficina pastoral por muchos años de nuestro pastor, el hermano Rolando Gutiérrez. Y finalmente, para que ustedes puedan también despedirse en esta noche, Pat nos lo hizo en su exposición, recordar a quienes ya se fueron. Hay muchos que se han ido, pero yo me refiero nada más a las personas un poco más cercanas que fueron parte de esta camada de pastores y maestros que compartieron. Recordamos a Esteban, sin duda, al pastor Mario Uz, aquel hermano nuestro maya, formado también en el seminario, a nuestro hermano Beto Brás, se acordarán también de él, que también ya partió con el Señor, y tal vez algunos más que yo ahora no tengo Samuel presente. González. Samuel, claro, gracias Alfredo. Samuel González también. También nuestro hermano Ariel Arias. Ariel Arias, por supuesto. Si ustedes tienen, como Javier me ha mandado muchas fotos, creo que también Nora ha estado concentrando fotografías. Sí. Entonces, no dejemos de hacerlo, compartamos, porque ese es un acervo enorme que podemos ir conjuntando. Y también muchos el hermano Abreu de Panamá. César de Puerto Rico. Puerto Rico. Perdón. César Abreu. César. Muchos han citado poesías y no sé si hay alguien que se ha encargado de concentrar todas tus poesías, pero valdría la pena hacer ese esfuerzo también de concentrar todas las poesías de nuestro pastor, y especialmente fotografías de los que ya no están con nosotros para poder tener su imagen y recordarla. Así que hay muchas cosas pendientes. Hermanos, el pastor publicó... Pastor Pola, perdóname, también tenemos un trabajo de Efraín Valencia y su hermano. Sí, ¿cómo no? Hermoso, de las oraciones de don Rolando después de cada culto. Son 25 oraciones hermosas que también las tenemos, y tenemos testimonios que hemos ido recopilando de algunos de los hermanos que me han mandado sus testimonios para ese folleto. Perfecto. Ya sea hablar para incluirlo en un solo documento de estos eventos o dos documentos separados. Muy bien. Pero quien todavía esté dispuesto a enviar su testimonio escrito es bienvenido. Vamos a irlo concretando. Perdón la interrupción. No, adelante. Hay muchas tareas pendientes. Y lo último que les menciono es que recuerdan que el pastor publicamos su libro Educación Teológica y Acción Pastoral en América Latina hoy. Estamos ya al 75% de la nueva edición. Vamos a integrar más de 30 artículos nuevos que no aparecieron en el primer tomo. Así que será una muy buena ocasión de celebración. No va a ser para esta semana porque el trabajo editorial todavía dilata un poco más, pero en cuanto esté listo, lo compartimos. Tendremos formato digital para que llegue a las más personas posibles, pero también algunos que les gusta mantener el libro físicamente, tendremos una edición física. Si alguien quiere colaborar, esto se está haciendo, como decimos, de cooperacha. Si alguien quiere cooperar para editar el libro, nos va a ser muy, muy útil. Tenemos hasta la fecha más o menos el 20% de su costo, pero nuestra hermana Aurorita Velasco de Guerra es la encargada de esta actividad desde el punto de vista financiero. Entonces ponemos contacto con ella para poder llevar a buena realización este proyecto.
Abran sus micrófonos, despídanse y que el Señor les bendiga muy ricamente a cada uno. Buenas noches, hermanos. Saludos a todos. Bendiciones. Por parte de Buenas Luis. noches a todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Abo, Adalia, Bendiciones. Sergio. les bendiga. Gracias, hermanos. todos. Muchas gracias y saludos a todos. Nora. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Me gusta verlos. Esa poesía Dios que les bendiga. compartiste. Hasta luego. Cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego, hermano Rafael. Verlo. Bendiga a todos. Hasta luego. Un abrazo para todos. Qué gozo verles. Qué gozo verles. Un abrazo a todos. Señores. Dios les guarde. Igualmente, hermano Benjamín. Gracias. Buenas noches. Hola, Romeo. Qué gusto. Adiós, Mario. Josué, Verles. Romeo, Hola, un Sergio. abrazote. Sergio, Abrazote. saludos. Mucho gusto. Un abrazo. Bendiciones. Qué bueno que te conectaste. Hermano Joaquín, por ahí te vi. Hermano Israel, también, qué gusto. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Alejandro. Adalia, un abrazo. Adalia, Hola. Hola. A todos. Un abrazo, Adalia. Dios te bendiga. Chao, Adalia. Martínez. Luego, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hermano Roberto Dios Jiménez. los bendiga. Dios los bendiga. Un gusto verlos. Un abrazo para todos. Hasta luego. Semana de Elmira. ¿Dónde están? Saludos a todos. Bendiciones, amiga. Sonia, tú que te Abigail, gustan las fotos, ya bendiciones. saqué Luis y Rebeca. Les dejo un minuto Cada más. uno. Gracias. Gracias. Saquen una foto. Ya sacamos. Yo he sacado varias. Las voy a poner en el. Eso, muy bien. Qué Voy bueno. a poner Prendan cámara. Pero yo no salí. Prendan cámara. Prendan cámara. Deberíamos de hacer una velada. Para la foto. Toma la foto. Deberíamos de hacer una velada. Prendan cámara. Ahí va. Prendan la cámara, espérame. Prendan la cámara para tomar fotos. Ándenles una sonrisa a todos. Todas. Ahí va. Ahí va. Cheese. Sí. Esto. Saludos, Adalia. Igual, hola, Josué. Saludos. ¿Qué onda? Chao. Sí. Hola. Sonia, un abrazo. Gusto verlos. Qué gusto verles. Sí. Hola, Pat. Mi Qué colega. gusto, Josué. Hola. Saludos, Romeo, si estás por ahí. Saludos. Búsquense en el chat de WhatsApp para que conversen y cuenten bendiciones. Gracias. Oiga, bye. Qué gusto verles. Hasta luego. Que descansen. Buenas noches. Adiós. Abigail. Buenas noches.